7:04 de la mañana, listos para nuestra primera entrevista de esta semana. Y recibimos en estudio a Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, vicepresidente de la Comisión Especial Parlamentaria que acompañará en forma permanente al pueblo de Las Tejerías, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Luis Eduardo, siempre es un gusto traerte por acá. Igualmente, Eduardo, encantadísimo estar con ustedes. Mira, ¿cómo planificar ese acompañamiento? ¿Cómo hacerlo lo más efectivo posible? Fíjate que el ministro de la ISAMI hablaba de la necesidad también de tenderle la mano a las empresas de todas las dimensiones, que también resultaron muy golpeadas allí y que son fuente de vida para las personas que habitan el lugar. Se ha hecho un cronograma de varias etapas. En el cronograma, por cierto, se incluye la presencia permanente de parlamentarios venezolanos, a razón de 4 por día y guardias que se inician desde las 7 de la mañana hasta cuando nos desocupemos en la noche. Y en tal sentido, tanto el presidente de la comisión como yo hemos estado todos los días desde que ocurrió la tragedia. En el cronograma establecimos como una primera etapa lo que era obligante y doloroso, el rescate, extracción de los cuerpos de los que lamentablemente fallecieron, la búsqueda de los desaparecidos. Agotada ya esa etapa, se pasó a una segunda, que es la de limpieza, remoción de escombros, pero a la par la realización de una rigurosa encuesta tanto a las familias como a comerciantes y empresarios que están allí para determinar sus necesidades. El próximo miércoles en las propias Las Tejerías va a reunirse la comisión especial con los representantes del alto gobierno que están asignados a la zona para entonces entrar en la tercera etapa, que sería precisamente la que señaló ayer el ministro Tarek El Aissami, la financiación de empresas y comercios que quedaron absolutamente destruidos. La zona industrial de Las Tejerías, por ejemplo, eso quedó muy afectada. Pero también la construcción de vivienda y la reubicación de la familia. Esta tarde, por ejemplo, yo tengo previsto visitar el refugio que se encuentra en La Victoria, a unos 20 kilómetros de Las Tejerías, donde hay un grupo de familias importantes. Hay algunas que han optado por irse a donde familiares en Barquisimeto, en el estado Falcón, en los estados andinos, pero el mayor esfuerzo se está haciendo para que las familias de Las Tejerías puedan rehacer sus vidas en la propia población. Esta primera fase, por lo que escuchamos entonces, es de levantamiento de información, levantamiento de data para saber, ¿verdad?, dónde se está parado. Y yo te preguntaría, habrá que hacer una evaluación sobre el tema de los riesgos y encontrar la explicación de las causas que llevaron Las Tejerías a esa condición. Porque fíjate, yo viajé a Barquisimeto esta semana y lo comenté temprano, a la altura de Las Tejerías y mucho antes, cuando vienes de regreso a Caracas por la regional del centro, están haciendo un trabajo importante de desmalezamiento, de despeje, porque pareciera que es una zona con tendencia a que la tierra se deslice, ¿no? Así como lo vi por allá, cerca del Cambur, bajando a Puerto Cabello, que en aquel caso es de piedras muy grandes. Bueno, y en el caso de esta semana, la sobresaturación de los terrenos por las lluvias. Vimos un reporte hace pocas horas atrás que la lluvia que sobre Las Tejerías se abatió ese fin de semana es el equivalente al promedio histórico de 35 días de lluvia. Obviamente eso es uno de los causales de la tragedia. Ahora, en Las Tejerías está en este momento instalado desde la semana pasada un grupo de ingenieros, expertos en hidráulica, en agua. A la cabeza de ellos, por cierto, está el ministro Marcos Torres, preparando todo lo que es no solo la evaluación de lo que sucedió, sino más importante lo que no debe hacerse. Allí, entre las casi 800 viviendas que fueron afectadas, hay un número que está cercano a 350 que se perdieron por completo, las otras pudieran recuperarse, pero buena parte de esas que se perdieron por completo y aún las que pueden recuperarse están ubicadas en las llamadas zonas de riesgo. Entonces lo que va a ser particularmente riguroso y bueno, y en algunas ocasiones eso no agrada mucho, tanto los equipos que se encuentran trabajando en Las Tejerías como la propia comisión parlamentaria, es evitar que en zonas de riesgo vuelva a construirse, que ese es un mal
yo diría que venezolano de hace muchísimos años. Alguien me decía hace poco, pues, es que desde que Wolfgang Larrazábal fue presidente de la Junta Provisional de Gobierno, que permitieron que los cerros de Caracas se poblaron, hay esa incultura gubernamental a todo nivel que por exceso de lenidad permite construir en zonas donde no debería construirse. Buena parte de los afectados estaban ubicados en zonas donde jamás debieron haber levantado sus casas, pero bueno, las tenían hace muchos años y lamentablemente pasó esta situación que afectó a tantas familias de las tejerías. Mira, ¿cómo describir la anatomía de las tejerías? Alguien me dijo que, por ejemplo, esa zona del matadero es llamada así porque realmente había un matadero allí, creo que de porcinos, de ganado vacuno, y entonces me decían, oye, hay otra zona llamada La Hollada, donde había muchos puestos de venta informal. Me dice, todo eso quedó borrado, todo eso. Interesante redescubrir a las tejerías, ¿no? Sobre lo que es o era su vocación, su anatomía, sus características esenciales, porque eso tendrá que ser tomado en cuenta a la hora de reconstruir, ¿verdad? Bueno, empecemos por el nombre. Las tejerías se llama así porque cuando se fue a decretar la creación del municipio, era un sitio donde fundamentalmente se fabricaban tejas. Entonces por eso se denominó Las Tejerías. El primer nombre del municipio fue Castro, porque era presidente Cipriano Castro, y entonces un grupo de familia, queriendo contar con la protección del entonces presidente, entonces lo denominaron municipio Castro. Naturalmente, cuando Juan Vicente Gómez llegó a la presidencia, no había terminado de llegar y ya le habían quitado el nombre. Pero si me tocara describir a la población, yo diría que es una especie de sitio donde rodeado de montañas, con tierras muy fértiles, que lamentablemente en situaciones como la que acabamos de ir convergen entonces todas sobre ese vaso, denominémoslo así. El caso de su vocación está ubicada en unos valles que, insisto, son las mejores tierras de Venezuela. Muy bien ubicado. Pero estratégicamente, además, estratégicamente en el límite entre Miranda y Aragua, sobre la autopista regional del centro, y con una zona industrial que para el momento de la tragedia tenía bastante actividad. Yo he visitado en 2 ocasiones la zona industrial. El primer día, el lunes pasado, incluso algunos que me acompañaron se hundieron en el fango hasta más allá arriba de la rodilla. Pues, caray. Todavía la situación era, pero requiere gran apoyo. El sector del béisbol, los alrededor de la denominada quebrada de los Patos, eso efectivamente quedó destruido. Mira, Eduardo, ¿cómo te lo digo? Es que no hay palabras. El jueves, cuando terminamos la visita, digamos, oficial, institucional, yo me dediqué a caminar solo a conversar con algunos habitantes. Y entonces en un sitio cercano a la quebrada había 2 señores que estaban allí sentados y me puse a conversar con ellos. Inmediatamente que me puse a conversar con ellos me di cuenta que estaba en el techo de la casa. Estábamos conversando sobre el techo de su casa porque todo había quedado tapiado. Y entonces llegó un momento que entramos en confianza. Le pregunté, ¿qué hacen ustedes aquí? Y me dijo uno de ellos con aquella tristeza, es que estoy cuidando a mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá está allí. Y entonces me enseñó lo que había sido su casa también tapiada hasta el techo. Mi mamá está allí. Está allí porque, y estoy seguro que está allí porque yo la dejé horas antes, salí a hacer una diligencia en La Victoria, bueno, y me agarró toda esta situación fuera. Y ella no iba a salir porque ya estaba muy viejita. Ella está allí. Entonces, así como ese caso, tenemos una infinidad de anécdotas tristes de los niños que fueron arrastrados, que estaban en una fiesta, de unos parranderos que estaban echándose, tú sabes, unos tragos en un sitio y algunos alertaron y no se quisieron apartar. Es muy triste. Sí, esto se le agua a uno el guarapo. No, o sea, lo que yo diga aquí no tiene comparación con estar allá. Nosotros, te repito, hemos estado todos los días, hemos visto cómo se avanzan los trabajos y yo sí quiero destacar 2 cosas. Uno, la valentía de la gente de la tejería. A pesar de la tragedia, tú los ves enteros, empeñados, las mujeres colaborando, unidos. No hay quejas, distintos naturalmente a las que
digamos, por la naturaleza, pero hay una gran unidad. Y lo segundo que debo destacar, uno tiene que reconocerlo, es que hay una presencia importante de funcionarios gubernamentales. La última información que nos dieron es que había cerca de 3.200 efectivos militares y civiles que están trabajando en las tareas, están trabajando duro, empeñados, con entusiasmo. Eso también es importante reconocerlo. Mira, quiero que en la próxima parte, a propósito de este último comentario que haces de cierre, hablemos en pos de esa Venezuela posible, basada en la unión, Venezuela como gran causa común. ¿Qué nos puede dejar esta experiencia? Porque el dolor une, el dolor también une. Y tú estás integrando una comisión, oye, donde entiendo yo puede haber representantes de distintos signos partidistas o ideológicos. Y el país nos tiene que mantener unidos en las buenas y en las malas. Hay un país que nos reclama ponernos de acuerdo. Yo quisiera que pusieras en perspectiva esta tragedia que ocupa tanta y que demanda tanta atención en las tejerías, pero que nos debe dejar una lección para que de aquí en adelante podamos explorar el camino de una Venezuela más unida. ¿Te parece? Me parece excelente, extraordinario. Bueno, amigos, quédense allí. Regresaremos con el diputado Luis Eduardo Martínez. 7:19, seguimos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua y vicepresidente de la Comisión Especial Parlamentaria que acompañará en forma permanente al pueblo de las Tejerías, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Fíjate, ¿no? A propósito de estas tres palabras, diálogo, paz y reconciliación. Y yo te dejaba abierta esa pregunta en la parte anterior. ¿Cómo ves tú los caminos para estos propósitos en las necesidades que tenemos los venezolanos de ponernos de acuerdo? Y yo te ponía el ejemplo de las tejerías, porque el dolor une. Fíjate tú cómo Venezuela responde. Donde se informa que hay un centro de acopio, ese lugar no se queda solo. Y hay gente que incluso en el exterior, venezolanos en el exterior, donde nos están viendo a esta hora, también se han organizado, porque el venezolano además es solidario. Mi intervención la semana pasada en la Asamblea Nacional a propósito de la tragedia, mis primeras palabras fueron precisamente: estamos unidos en el dolor. Y estamos unidos en el dolor. Yo tuve la oportunidad, cuando la tragedia de Vargas, hoy La Guaira, de ser los primeros en llegar y como gobernador de Monagas, que era en ese entonces, recibir a centenares de familias. Y en esa oportunidad sentí la misma unidad, la misma solidaridad que hoy se siente. Cuando las vaguadas del Limón, que van dos en el estado de Aragua, fue similar. Todos nos unimos en la tragedia. Pero lo fundamental hoy es que esa capacidad de unirnos y de trabajar con empeño, codo a codo, en el dolor, en la tragedia, tenemos que aprender a hacerlo en el día a día. Si hay algo que nosotros estamos ayunos es precisamente la capacidad de dejar atrás tanto odio, tanta confrontación, que además es fútil e innecesaria. Yo acabo de terminar 7 actos de grado de la universidad de la cual soy rector, 857 nuevas profesionales. El último acto fue este sábado, aquí en Caracas, y en mis intervenciones una y otra vez repetí lo mismo. Venezuela es un gran país, Venezuela es un país que puede ser de los mejores del planeta, pero para eso es necesario que los venezolanos trabajemos juntos, nos empañemos juntos. Yo estoy convencido de que solo así es posible que saquemos a Venezuela de esta crisis recurrente. Eso requiere de un gran desprendimiento, sobre todo de las clases dirigentes, que son las que más necesitan de entender eso. Apenas esta madrugada leía el último ómnibus de Data Análisis de José Antonio Gil Yepes y Luis Vicente León, y las cifras que presentan son muy similares a las que vi hace pocas horas atrás de un estudio de Schemel. O sea, la gran mayoría de los venezolanos hoy está inconforme, absolutamente inconforme con sus clases dirigentes. Y yo estoy convencido que buena parte de ellos se deriva a que son incapaces de poner por encima los intereses del común que sus propios intereses. De tal manera que no solamente por la comisión parlamentaria que integro, el diálogo, paz y reconciliación, sino por mi propia convicción, no hay otro camino que no sea el de entendernos, el de comprender que juntos podemos sacar el país adelante. Fíjate, ¿qué oportunidades tiene Venezuela sin salirnos del tema? Porque ahorita cuando nombras a esta gente
consultoría de opinión pública, recordé una conversación que tuve privada con Leonardo Boniac, un hombre muy respetado, un analista y calificador de riesgo, economista. Y él me decía, Eduardo, yo quiero que hablemos en tu programa sobre los recientes pronunciamientos del Fondo Monetario Internacional, que reconocen un crecimiento para Venezuela. Por supuesto, es un crecimiento que hay que contextualizar. Pero decía, lo importante no es tanto el crecimiento que se pueda registrar cuando termine el 2022, que ya está cerca de su final, sino lo que se proyecta para el próximo año. Y es interesante, es decir, hay oportunidades para Venezuela, por eso insisto en la necesidad de que nos pongamos de acuerdo. Sí, hay oportunidades de mucho. Yo en enero de este año tomé un reporte de los primeros que salieron de Credit Suisse, en el cual él pronosticaba que el crecimiento era de 18.8%, el estimado para el año, y el propio Credit Suisse tuvo que aclarar si es 18.8, porque dijeron, mire, se equivocaron, no es eso lo que estamos estimando. Luego CEPAL hace poco volvió a señalar que el crecimiento venezolano sería el más alto de América Latina en este año. Naturalmente tú lo has dicho, hay que contextualizarlo, venimos de sucesivas caídas año tras año, de tal manera que necesitamos mucho. Como digo yo, mucho. Hay que ver por qué sótano venimos, ¿no? Subiendo. Sí, pero tú sabes que una de las cosas que yo aprendí hace años en la universidad es que la economía no tiene sótano, tú sabes, siempre puede ser más abajo. Así de tal manera que el solo detenernos y empezar a escalar es una buena señal. Ahora, ese crecimiento no es sostenible, no hay sostenibilidad en el crecimiento venezolano si no somos capaces de, por una parte, crear el ambiente institucional, la seguridad jurídica, la capacidad de traer inversiones para que eso avance, pero también, y yo no me canso de repetirlo, de que cesen las sanciones. Mientras Venezuela no le sea posible vender crudo, explotar crudo, explorar crudo, exportar crudo, que es su principal fuente de ingresos, mientras tenga desde el punto de vista de las finanzas, tanto públicas como privadas, severas limitaciones, es casi imposible que ese crecimiento sea sostenible. Mira, para mencionar solo algunas cifras, gruesas, claro, para no entrar en tanto detalle, el petróleo venezolano hoy se tiene que vender a descuento, porque si no, sencillamente no encuentra compradores. Los descuentos van en algunas ocasiones hasta el 25%, es decir, un barril de petróleo que está en el mercado internacional en $100, para otra vez redondear, tiene que venderse en 75 porque si no, no encuentras compradores y ese es un mercado implacable. Pero luego entonces para bancarizar lo que te pagan, que normalmente te lo pagan en efectivos, grandes cantidades, entonces tienes que gastar o destinar cerca de 15% más. Es decir, el 40% del costo del barril de petróleo se va derivado del tema de las sanciones petroleras. Chevron quiere incrementar su producción de 80.000 barriles diarios, primero a 220.000, después a 800.000 barriles diarios. Está planteada una inversión de $12.000 millones solo por Chevron, pero necesita que la OFAP le ajuste la licencia que actualmente tiene. Bueno, nosotros estamos en este momento en una situación crítica, pero en derechos especiales de giro, en el Fondo Monetario Internacional, tenemos $5.000 millones que están retenidos. Yo hace 2 semanas estaba en Londres y una de las actividades que realicé fue explorar sobre el tema del oro que está allá. Entonces, sencillamente, los tribunales del reino señalan de que a su juicio no hay claridad de quién es la autoridad monetaria de Venezuela. Y yo les dije, bueno, a un representante de la Cámara Común en que tuve la oportunidad de hablar con él, bueno, si yo te invito a Venezuela, o si quieres levanta el teléfono, vamos a llamar al encargado de negocio, que aquí tengo su teléfono, Duncan Hill, que es excelente persona, que está aquí en Caracas. Vamos a llamarle, vamos a preguntarle quién atiende los asuntos públicos, quién gobierna en Venezuela, que yo no veo dudas, de tal manera que allá hay $1.000 millones de libras esterlinas retenidas. Entonces ese crecimiento es sostenible en la medida que, uno, el gobierno entienda que el modelo tiene que cambiar y lo intenta, pero tiene también dificultades, sobre todo internas. Hay facciones extremistas allí que a veces evitan que las cosas se muevan a la velocidad que deben moverse, pero por otra parte necesitamos quitarnos encima el peso de las sanciones porque de lo contrario seguirán las limitaciones. Por cierto, para no desaprovechar tu presencia acá, tu condición, porque es un tema importante, ¿qué nos puedes decir del diálogo, la paz y la reconciliación nacional? Eso está, digamos, en el hombrillo, eso está apagado, eso está andando. Eso está más vivo que nunca, pero
hay varios diálogos, hay distintos procesos de acercamiento, se hace casi a diario, son rutinas, pero buena parte, y especialmente los, entre comillas, tutores extranjeros, pretenden limitar el diálogo a la cuestión política electoral, que por cierto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque bueno, ya pareciera que todo el mundo está de acuerdo en que, por lo menos la dirigencia política, la solución es electoral y tiene que ser en el 2024. De tal manera que, y ahora vuelvo otra vez al venezolano del día a día, tenemos que esperar al 2024 para que el país pueda encontrar las condiciones para arrancar. Puede un maestro que no le alcanza el sueldo, un jubilado que no tiene con qué comprar la medicina, esperar hasta diciembre del 2024, y ni siquiera hasta diciembre del 2024, hasta enero del 2025 si se produjera un cambio para que su situación sea distinta. De tal manera que los diálogos que venimos adelantando con sectores empresariales, trabajadores, con jóvenes, con universidades, marchan. Bueno, producto del diálogo fue precisamente la constitución de ese Consejo Nacional Electoral que muchos critican, pero que participaron en las elecciones regionales el año pasado y que van a regir el próximo proceso electoral. Producto de ese diálogo son instrumentos legales como la Ley de Zonas Económicas Especiales que debe asegurar en el mediano plazo la llegada de importantes inversiones extranjeras. Es decir, hay varios diálogos, pero muchos ven solo en el antiguo diálogo de México, el formato de México, digamos el sumum de todos los diálogos, que por cierto, su rendimiento es bien pobre. 3 sesiones realizadas en Ciudad de México para, en la primera, producir un memorándum de entendimiento donde se dijo lo obvio. El gobierno de Nicolás Maduro representado por Jorge Rodríguez y la plataforma representada por Gerardo Blay. En el segundo se produjo un comunicado señalando el rechazo a un grupo de venezolanos que fueron atropellados en Iquique. Y el tercero, un comunicado en el cual se señalaba que Venezuela era, el Esequibo era venezolano. De tal manera que los resultados de ese diálogo formato de México fueron bien, si nosotros venimos planteando, y yo lo reitero aquí públicamente, que creemos que el diálogo o los diálogos tienen que ser inclusivos, transparentes, basados en Venezuela. No tiene ningún sentido, que no estamos en una guerra civil para ir a conversar fuera de nuestra frontera, pero en este momento tienen que enfocarse en lo económico y en lo social. Yo diría que esa es la prioridad. Ya elecciones, ok. Ya todo el mundo sabe que ahí en el 2024 ya hay convocadas o van a anunciar esta semana unas primarias para el año que viene. Ya hasta María Corina Machado vi, que es una gran amiga, quien quiero mucho, que va a participar en el 2024. De manera que apartemos lo electoral, concentrémonos en lo económico y demos oportunidad a que en lo social mejoremos. Bueno, Luis Eduardo, gracias por esta nueva visita. Espero que pronto retomemos el tema de las tejerías y otros puntos de agenda que son importantes para el país. Un gran abrazo. Muchísimas gracias y a todos quienes nos siguen, nos escuchan y nos ven. Así es. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, vicepresidente de la Comisión Especial Parlamentaria que acompañará en forma permanente al pueblo de las tejerías, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Volveremos.